bendiga, mis hermanos. Y bienvenidos nuevamente. Una vez más, Sí, gloria a Señor. Dios, a este tiempo precioso que más que una costumbre es un hábito, un buen hábito que el Señor nos ha permitido adquirir, el de reunirnos para adorarlo con todo nuestro corazón y para aprender de su palabra. Así de que estamos gozosos porque estábamos anhelando que llegara este momento para una vez más poder en la presencia del Señor recibir la bendición que nos tiene. Una vez más, mis hermanos, pastora, bienvenidos. Bienvenidos. Y dispongamos nuestro corazón. Gloria a Dios. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y el Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Bien, mis hermanos, queremos dar inicio a esta enseñanza ubicándonos en la palabra, en los salmos, en el Salmo capítulo 1. Vamos a leerlo del versículo 1 al 6. Así de que con tu familia allí, por favor, abre la palabra, ubícate en el texto, en el Salmo 1, del 1 al 6. Hoy vamos a tener esa lectura y el estudio de algo muy especial que nos quiere hablar el Señor a través de
esta porción de su palabra. Pastora, colabórenos, por favor, Bueno, y guíanos. Salmo 1 dice: el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gloria a Dios. Quiero a manera de introducción, como preámbulo para lo que vamos a estudiar, hoy el título de la enseñanza, mis hermanos, es 3 acciones para lograr días buenos. Y yo creo que en este tiempo necesitamos, a través de la palabra, entender qué acciones hacer para tener esos días buenos, ¿verdad? Días de alegría, días de bendición, días de paz, días buenos. Ahora, déjame decirte algo de este salmo. Este salmo es mesiánico, porque habla de un modelo, de un hombre, el hombre verdaderamente justo, y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, el que logró ese nivel, ¿verdad? Así que es mesiánico. 2, este salmo hace eco en el Nuevo Testamento, en el sermón del monte, de las bienaventuranzas, cuando el Señor también habla de bienaventurado. Y hay algo bien interesante en este salmo. 8 veces se repite la palabra bienaventurado. Cuando el Señor resucitó también la repitió, y desde el cielo, cuando Él está ya en el cielo resucitado y con poder y gloria, en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, también habla de las bienaventuranzas. Así de que es bien interesante mirar, ¿no? ¿Quién es bienaventurado? ¿Qué hay que hacer para esa bienaventuranza, esa bendición, para lograr días buenos? Este salmo habla también, pastora, del contraste entre el justo y el injusto. Es un texto lleno de contrastes, el contraste entre la vida libertina, entre la vida no muy agradable a los ojos de Dios, y la vida o la vida que sí le agrada, la verdadera vida. Y también habla del choque que puede haber, ¿no? El enojo que puede traer, la burla que puede traer, o la persecución que puede traer por eso. Así de que acomódate allí, por favor, y con este preámbulo prepara tu corazón para que a través de este texto, de este Salmo 1, podamos encontrar 3 acciones que, si nosotros las hacemos, vamos a lograr tener días buenos. Y vuelvo y repito, se refiere, hace eco y usa un modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Es un salmo mesiánico. Y como dice la palabra, vamos a prosperar en todo. Sí, Señor. Así de que, en todo. si lo dice la Biblia, vale la pena entonces prestar atención cuáles son esas acciones. Acompáñanos para que las estudiemos juntos. Hermanos, vamos entonces a la primera acción. Recuerda, 3 acciones para lograr días buenos. Y la primera acción que nos habla este salmo, el Salmo 1, es enfrentar. La acción de enfrentar. Versículo 1, que ya lo leímos. Y quiero enfatizar en 3 frases que hay en ese versículo, pastora, ¿verdad? Allí habla de: no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si yo empiezo a desglosar, a tratar de encontrarle el significado a algunos de estos términos, voy a encontrar 3 cosas que es importante para saber qué habla este texto en lo tocante al injusto. Mira, habla de 3 pasos que da el hombre injusto, habla de 3 características del hombre injusto y habla de 3 acciones del hombre injusto para entender qué es el hombre injusto a los ojos de Dios y conforme a la palabra. ¿Cuáles son esos 3 pasos del hombre injusto? Habla de malos, el que no ama a Dios y el que no ama a los demás. Habla de pecadores, el que no piensa en Dios y en su palabra, ni en la eternidad, ni en la salvación. No hay vida en él, hablando espiritualmente. Y habla de escarnecedores, los que se burlan de Dios y los que buscan de Dios. ¿Cuáles son las 3 características del hombre injusto? Mira todo lo que nos da ese texto para poder entender y hacer el contraste entre justicia e injusticia. Las 3 características: habla de consejo, pero cuando habla allí de consejo habla de antivalores, principios e ideas malas y malas conversaciones.
habla también de un camino, eso significa la conducta, ¿verdad? Y no muy buena. Y habla también de una silla, y la silla de entender que se acomodó a ese estilo, a esa conducta de vida. Se acostumbró a tener Sí, Señor. También habla de tres acciones del hombre injusto. Dice, anduvo, estuvo y se sentó. Anduvo habla de comenzar ese camino no bueno. Estuvo habla de que se acostumbró a estar en el lado opuesto, ¿verdad? En el lado que no es correcto. Y sentarse habla de que ya no le pesa en el corazón. Ya él no siente nada cuando hace las cosas indebidas. Así de que teniendo claro estos... Ese es un hábito ya malo. Sí, Señor, un mal hábito. Un estilo de vida malsano, si le pudiéramos decir. Ahora, si yo tomo esos significados y parafraseo el versículo 1, mira cómo me va a quedar para que lo entendamos mejor. Dice, bienaventurado el varón que no comenzó un camino lleno de ideas y principios malos y que demuestran que no aman a Dios, ni se acostumbró a la conducta de los que no piensan en Dios o su salvación, ni se acomodó a eso, burlándose de Dios y de los que le buscan sin sentir ya nada o sin sentirse mal por eso. Así de que cuando nosotros miramos estas traducciones podemos entender un poquito más en lo tocante a lo que se refiere la palabra para el injusto. Ahora, la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo responde el justo ante todo esto? Mira que tú ves la negación, en todo el versículo ves la negación, así de que él está diciendo un rotundo no a estas cosas. No anduvo, no estuvo, ni se sentó. Y tristemente eso va a traer oposición, va a traer rabia y ataque, ¿verdad? Hay ejemplos en la Biblia de hombres que fueron justos, se pararon en la raya y le dijeron no a la injusticia y por eso fueron perseguidos. Un ejemplo, José y la esposa de Potifar, cuando él no cedió a la tentación y lo acusó injustamente, ¿verdad? Hay otro ejemplo, el de Daniel, cuando le querían obligar a comer la comida de la mesa del rey y él se negó a costa de su propia vida. David y el rey Saúl, cuando se negó a atentar contra él, o nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, cuando el diablo lo tentó a dejar la cruz. Pero la buena noticia, pastor y mis hermanos, es que al final todos terminan en victoria. La justicia triunfa. José fue gobernador, Daniel fue gobernador durante 3 reinados. David terminó como rey y nuestro Señor Jesucristo resucitó con poder y gloria. Así de que vale la pena. Somos sacerdotes y está a la diestra de Dios. Hay 2 cosas que también podemos sacar en conclusión de esta primera parte, esta primera acción, que es enfrentar. 1, no es que el Señor nos esté pidiendo que nos aislemos del injusto o del mundo injusto. Tenemos que estar en medio de ellos, pero no practicar lo que hacen ellos y ser ejemplo. Y con nuestro ejemplo y nuestro estilo de vida diferente, quizás algunos, no todos, pero quizás algunos van a buscar también ese tipo de estilo de vida que nosotros llevamos. Y 2, a través de esta primera gran verdad, de esta primera acción, también entendemos algo. Dios nos promete días buenos, pero no una vida color de rosa. Tendremos días buenos, días de bendición, pero también momentos de dificultad y tribulación, pero al final la victoria. Con el Señor vamos a tener esa victoria. Y de nosotros depende, ¿no? Si nos dejamos influenciar o de la palabra de Dios o de las cosas del mundo. Recuerda, 3 acciones para lograr días buenos. Hay un pasaje que yo quiero que te aliente como me alienta a mí en mi corazón, que es Romanos 8, pastora. Romanos 8, 28 y luego saltamos al versículo 33 al 39. Ubícate con nosotros allí, por favor, para que lo leamos. 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Sí, Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos la victoria asegurada, a pesar de que haya momentos de dificultad, ¿verdad? Pero tenemos esa victoria asegurada. Vale la pena escuchar lo que nos está ofreciendo el Señor. Bien, mis hermanos, vamos a la segunda acción. Recuerda que son 3 acciones para lograr días buenos. ¿Cuál es la segunda acción? Elegir. Y está en el versículo 2 que leímos allí del Salmo 1. Y hay 3 palabras allí que son clave para que podamos encontrarle el significado y parafrasear también al final. ¿Cuál es la primera? La ley de Jehová. Cuando se habla de la ley de Jehová, se habla de la palabra de Dios. Y cuando se habla de la palabra de Dios, al menos se habla de 3 cosas. 1, promesas que nos regala el Señor. 2, principios y valores que nos da la palabra. Y 3, consejos. Así de que mira todas las bendiciones que nos enriquece y nos regala el Señor a través de su palabra. 2, habla de delicia. Y cuando habla de delicia, yo quiero que tengas en cuenta esto. Hay una definición, es algo por encima de lo que te gusta. Esa es una definición sencilla. Alguien con un apetito insaciable por la palabra, que ama la palabra. Cuando hablamos de delicia, debemos de tener en cuenta algo. Gloria a Dios. Algunos obedecen la palabra por obligación, pero otros buscan la palabra porque les nace en el corazón, porque les gusta, disfrutan, y me gusta esa palabra, disfrutan de la palabra. En el antiguo pacto se decía, ¿no? El pueblo de Israel en el desierto no le escuchaba, tenemos que hacerlo, tenemos que seguir la ley, tenemos que obedecerla. ¿No? Pero en el nuevo pacto, por la misericordia de Dios, dice queremos hacerla. Mira la diferencia de tener que hacerla a querer hacerla. Y cuando Dios ve que en tu corazón hay el deseo, quieres hacerlo, cuando hay ese deleite, ese disfrute, Dios graba en tu corazón la palabra. Eso es lo que se le llama denuedo en la Biblia. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué entonces debe hacer el justo con la palabra? Y aquí está la tercera expresión o la palabra que habla allí el segundo versículo, meditar. Yo quiero que tomes nota de esto. ¿Qué es meditar en la palabra? 1, preparar el corazón. Tiene que estar libre. Y cuando hablamos de corazón, recuerda que estamos hablando de nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. De haber libertad para recibirla. 2, escudriñarla. Eso es como cuando tú te comes el alimento, la comida que te gusta más. Tú no te la vas a pasar entero. Tú cada bocado lo masticas y le encuentras sabor, lo degustas. Así tiene que ser la palabra, encontrarle el sentido, el entendimiento, con la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. 3, memorizarla. Los textos que te da el Señor. 4, recordar lo que has memorizado, ¿verdad? Esa revelación que te ha dado el Espíritu Santo, y en algún momento Él te va a dar la revelación que tiene Dios para ti. Y hay una más allí, hacer la imagen de lo que Dios te ha dado y esperarlo. Ojo con esto, porque de esa manera tú estás añorando cada día lo que Dios ha prometido para tu vida. Hay pasajes en la Biblia que me respaldan esto. Pastora, ¿qué dice Isaías 55? Escúchalo, por favor. 55, versículos del 8 al 11, dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. Y hay otro pasaje, pastora, en el Salmo 33, que nos ayuda mucho también en esto. ¿Qué dice? El Salmo 33, 9 dice:
porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Gloria a Dios. Meditar en sí 33:9, es cuando sí. tú has entendido la palabra y la has memorizado y la estás recordando hasta que el Espíritu de Dios te da la revelación, lo que tiene Dios para ti. Y a ti te toca empezar a imaginar, hacerla real en tu mente y en tu corazón. Y eso te va a dar la esperanza y la fuerza, la motivación, hasta que la veas hecha realidad. Ahora, esto implica que tienes que sacar tiempo para estar en la presencia de Él. Por eso, hermanos, la palabra tiene que convertirse en un deleite, no en una carga. Déjame, te parafraseo, ahora entendiendo esos tres conceptos. ¿Cómo quedaría ese segundo versículo? Sino que en la palabra de Dios está tu disfrute y en su palabra entender lo que Dios te ha dado para ti y esperarlo día y noche hasta que Él lo haga realidad en tu vida. Muy bien, vamos a la tercera acción. Ya hemos visto dos, ¿no? Enfrentar, elegir y ahora la tercera acción, esperar, que está basada en el versículo 3 del Salmo 1. Y hay varias verdades allí que debemos de tener en cuenta, mis hermanos. Uno, esperar habla de estar motivados a aguardar algo con esperanza, ¿verdad? Pero también a través del ejemplo que da este salmo, que es del árbol, encontramos algunas verdades que debemos de tener en cuenta. Número uno, el árbol tiene, porque da el ejemplo del árbol, el justo es como el árbol, Nos ¿verdad? compara como un árbol. Pero el árbol sí, tiene Señor. su tiempo de crecimiento y tiene su tiempo para dar fruto. fruto. Así de que el Señor nos está diciendo que Él no quiere acelerar nuestro crecimiento, ni Él tampoco quiere que tomemos atajos ni le queramos ayudar Sí, Señor. en el trabajo, en la bendición que tiene para nosotros. Hay un ejemplo en la Biblia, pastora, el de Abraham y Agar. Quisieron ayudarle a Dios en lo tocante al hijo que le prometió a Sara. Y le dio su sierva Tuvieron a Ismael Agar. y hasta el día de hoy Sí, los Señor, descendientes creo de Ismael son los consecuencia. enemigos acérrimos de los descendientes de Isaac, de los judíos. Así de que Dios nos manda, Él no necesita que le ayudemos, Él necesita es que esperemos, aprendamos a esperar, gloria a Dios. ¿Por qué Dios nos pone a esperar? Porque de esa manera, pastora, forja el carácter sí, en Señor. nosotros. Nosotros necesitamos aprender a confiar en Él. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar los frutos del Espíritu Santo. El amor, el gozo, Nos forma la paz. conforme al carácter de amén, Cristo. ser pacientes, Sí, Señor. buenos, misericordiosos, ¿verdad? Tener paciencia, que tanto la necesitamos, tener fe, ser mansos, obedientes y tener Templanza, dominio propio. Eso es propio. carácter Sí, Señor. y eso requiere tiempo. Eso es como la mariposa. Hay una historia, pastor. Alguna vez escuché esa historia de un hombre que en su jardín encontró un capullo donde estaba una mariposa empezando a salir. Y él se quedó observando cómo esta mariposita empezó a romper el capullo y empezó a sacar sus alas y su cuerpo. Pero él veía que ella forcejeaba y se desesperó tanto que la quiso quiso ayudarle. ayudarla. Y con un cuchillo rompió el capullo, terminó de romperlo para que ella saliera. Y se dio cuenta que al romperlo cayó al piso y murió. Ella necesitaba ese esfuerzo para poder oxigenar y llevar la sangre a sus alitas y desarrollarlas y todo su cuerpo y poder salir como una verdadera mariposa. Y eso requería el tiempo y el esfuerzo de ella. Y eso nos da una enseñanza, hermanos. El Señor también tiene tiempo para nosotros y a través de ese tiempo nos está forzando, nos exige y de esa manera está forjando el carácter en nosotros. Por eso este pasaje habla de que el justo es comparado con el árbol. Hay tres frases allí que habla este pasaje. Número uno dice, plantado junto a corrientes de agua. Así de que tiene una fuente inagotable que lo nutre y que lo refresca. Habla de la palabra y del Espíritu. Esa es tu fuente de agua. También habla de que tiene una raíz fuerte, profunda, y que cuando vengan las tormentas no va a ser desarraigado. Hace poco hubo un vendaval aquí en Armenia y veíamos a través de las noticias cómo árboles grandes, frondosos, fueron desarraigados, y nos dimos cuenta por esas imágenes que las raíces eran pequeñas, cortas, y fueron desarraigados. Pero el justo tiene raíces profundas. Cuando nos adentramos en la palabra tenemos raíces profundas. Habla de que su fruto lo da a su tiempo. Habla de la gracia del Espíritu Santo, de nuestro testimonio, de los propósitos cumplidos de Dios en nosotros. Y la tercera frase dice, y su hoja no cae.
Habla de un tallo robusto, fuerte, el carácter que nos da el Señor y nos asemeja a Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor amado. Habla de que lo que empieza se termina con el Señor, gloria a Dios, y que no estamos sujetos a cambios cíclicos, más bien a una renovación por el Espíritu interna, y damos sombra. ¿Sabes qué es lo más bonito de ese ejemplo? Que ese árbol es frondoso en todas las estaciones del año y da sombra y atrae a otros. Nuestro testimonio da sombra y atrae a otros. Quizás muchos se conviertan por ese testimonio y quieran conocer de Dios. Déjame parafrasearte rápidamente cómo quedaría con este significado entonces este versículo. Serás alguien firme, arraigado por la palabra de Dios y su Espíritu, serás de testimonio y con la gracia del Espíritu Santo cumplirás los propósitos de Dios. Lo que empiezas, lo terminarás y te irá bien en todo. Me gusta cómo termina ese salmo, te irá bien en todo. 3 acciones que caracterizan al justo en contraste con el injusto. 3 acciones que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso este salmo es mesiánico. Él es el modelo a seguir para nosotros, porque Él lo que dice en la palabra lo cumplió. Sí, Señor. Y la Biblia me garantiza que si yo hago esto, voy a tener días Recuerden, buenos. Porque Él dijo y fue hecho. Gloria a Dios. Y existió. Pero hay una advertencia. Sí, Señor. Yo quiero asociar esto con algo que dijo el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, y quisiera terminar con esa advertencia que hace el Señor. Pastor, ayúdeme en Mateo 7, del 13 al 14, para que tú lo busques, por 7 favor. del 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gloria a Dios. Recuerda, es mejor seguir el ejemplo del justo. Y el mejor ejemplo de un justo es el de nuestro Señor No, y hay una Jesucristo. imagen, ¿no? Del camino ancho y el camino Gloria a Dios. estrecho. Sí, Recordemos Señor. siempre eso. Y recuerda esto, 3 acciones lo caracterizaban. 1, enfrentar. Enfrentar, 2, elegir. elegir Y 3, esperar. esperar. Bueno, mis hermanos, a pesar de nuestras fallas, nuestros errores, de alguna u otra manera tememos al Señor. Por eso te queremos regalar este salmo, que es el Salmo 128, que habla sobre la bienaventuranza del que teme a Jehová. Y después de que lo leamos, vas a tener el tiempo de hablar con Dios, de estar en comunión con Él, de conversar con Él y de haber una, digámoslo así, una restauración, ¿no? Amén. Orar Biblia. Y orar Biblia. Te animamos Bueno, a eso, a que estos versículos tú puedas orar con base en exactamente. ellos Sí, y Señor. recibas esa bendición. Así de que te queremos ofrendar, regalarte esta bendición que hay en el Salmo 128. Que hoy el Pastor. Señor nos da, ¿no? Gloria a Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo Gloria a Dios. alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Y queremos añadir, y que la paz de Dios sea sobre tu casa, sobre tu hogar y Señor. sobre tu vida Amén. en Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi hermano. Dios les bendiga.